Días, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión del seminario permanente de Inteligencia Artificial en Educación. La comunidad de Inteligencia Artificial en Educación te da la más cordial bienvenida a la temática que vamos a trabajar el día de hoy, que tiene que ver con TICAT, un término que está muy vinculado con la política educativa nacional y lo vamos a vincular también con la práctica docente universitaria y la IA generativa. En esta sesión vamos a tener la participación en un primer momento de nuestro invitado y miembro de la comunidad CUDI de Inteligencia Artificial en Educación, el doctor Oscar Fernando López Meraz, a quien le agradezco mucho el haber aceptado la invitación para compartir hoy. Y voy a leer algunos aspectos de la amplia semblanza del doctor para dar inicio a esta presentación. El doctor Oscar Fernando López Meraz es doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, postdoctor en la Universidad de Zaragoza, España. También bueno, hizo su postdoctorado en Cuerpo Académico, Aprendizaje y Transformación en la Educación Normal de la Escuela Normal Instituto Jaime Torres Bodet de Puebla, México. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, candidato y nivel 1, asociado titular del COMIE, miembro del Colegio Nacional Normalista de Historia, miembro del Grupo de Especialistas de la NUYES, ha sido docente en la licenciatura en Historia de la Universidad Veracruzana y profesor invitado en el doctorado en Historia y Estudios Regionales del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UB. Actualmente es docente de la Escuela Normal Superior Veracruzana, doctor Manuel Suárez Trujillo, y de la Universidad Pedagógica Veracruzana, coordinador del Seminario Interinstitucional TICAT en la práctica docente universitaria y coordinador también del Seminario de Formación Inicial e Identidad Docente. De igual modo, cuenta con diversas publicaciones en el campo de la historia, la tecnología y la investigación educativa. Entonces, Oscar, bienvenido y pues vamos a empezar contigo con esta primera aproximación a lo que es TICAT y pues tienes el uso de la voz. Gracias, doctora Elvia Garduño. Un gusto colaborar, participar con ustedes en la comunidad CUDI. Y bueno, vamos a compartir pantalla para socializar el libro que acabamos de publicar, que coordinamos la doctora Elvia y un servidor, donde han participado diferentes colegas de diferentes instituciones, como la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Escuela Normal Suárez Trujillo, a la que yo estoy adscrito, así como colegas de la Universidad Iberoamericana también, por ejemplo, ¿no? Antes de presentar la semblanza del libro, que es un producto del seminario TICAT en la práctica universitaria docente, perdón, en la práctica docente universitaria, eh, me gustaría comentarles que este ha sido un ejercicio que ha sido acompañado por diferentes instituciones y en el que hemos tenido la oportunidad de construir un espacio de reflexión y también de acompañamiento para la profesionalización docente en el uso de las TICAT. Bueno, pues sin más, me voy a permitir eh, hacer uso de la presentación que tengo preparada. En un momento aparecerá con ustedes. Me parece que ya se ve. ¿Me puedes comentar, Elvia, si se Sí, ve? listo, ya se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, pues este es el libro que presentamos el día de hoy. Como el título lo dice, habla de percepciones, reflexiones y experiencias. Y bueno, es un libro que fue dictaminado por doble par ciego, por integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, y que tiene como objetivo el conocimiento, ¿no? Que es muy importante en este momento de nuestra conformación como seminario y como una red también. Bueno, me voy a permitir mencionar algunos puntos de partida que fueron. Perdóname, Oscar, si fueras tan amable, ¿puedes compartir en pantalla completa? Discúlpame la interrupción. Lo que pasa es que vemos la presentación, pero sin pantalla completa y no vemos la Ah, diapositiva 2. permíteme entonces, dejo de compartir. Dame un segundo, Elvia, por favor. Sí, sin problema.
Ahora ya creo, me parece, ¿cierto? No, ¿No? ¿No corre? Hace, no. O hace sea, un... ajá, no, no la vemos en pantalla completa. Ok, a ver, déjame checar entonces. Compartir. Diapositivas. O igual si quieres me lo mandas y justo ahora lo comparto sin problema. Claro, Ah, mira permítame. ya, listo, ya lo Listo. vemos. A ver, ahora sí, estamos viendo la portada, ya, listo. Perfecto, muy Gracias. bien. Bueno, tiene esto la tecnología a veces, ¿no? Este, de ahí que esencial también la inteligencia humana, sin duda, es imprescindible e insustituible. Bueno, pensamos que en el punto de partida de nuestro documento, de nuestro ejercicio, tanto de seminario, red y de este libro, es necesario considerar, pues, que estamos en un contexto donde la inteligencia artificial generativa y la cultura digital, pues, tienen un papel predominante en muchos de los sectores en donde nos desenvolvemos. En ese sentido, este libro y este ejercicio que hemos hecho, la doctora Naya Arellano, el doctor Edgar Pérez, Elvia Garduño y un servidor, junto con muchos colegas que han sumado en este esfuerzo, es que rechazamos lo tecnodeterminista, ¿no? Es decir, la tecnología es un recurso, pero no es algo que nos plantee necesariamente un ejercicio que no podamos transformar o que no podemos humanizar, que es quizá lo más importante, ¿no? Después nos planteamos algunas preguntas que son solamente aquí coloco un par, pero hay muchas más, como cómo formar docentes que no solo utilicen tecnología, sino que las cuestionen éticamente. El asunto de la IA ha construido esfuerzos intelectuales muy importantes sobre el asunto ético, ¿no? Desde la privacidad, desde el uso de la TICAD en diferentes estructuras o actividades. Y la otra pregunta es, ¿qué profesionalidad es necesaria en un mundo hiperconectado y algorítmico? Aquí nosotros estamos proponiendo una formación docente que va dirigida a la profesionalización, no a la actualización, no a la capacitación, sino a la profesionalización de la actividad docente. Y esto es interesante porque consideramos que la práctica docente es un asunto muy complejo que ahora tiene que recuperar formaciones en el sentido de las TICAD y de la IA. Bien, ahora hay desafíos de la tecnología de la enseñanza. También, por supuesto, en el aprendizaje, ¿no? Pero, por ejemplo, para el tema de la enseñanza, necesitamos, sin duda, y aquí viene una parte pues muy humana, que esta tecnología no reproduzca las desigualdades que evidentemente existen, sobre todo en contextos como los latinoamericanos, en donde pues, la desigualdad económica, social, política y económica, pues es un asunto que podemos observar permanente y constantemente. Después, necesitamos también que este uso de la IA no tenga un ejercicio dirigido hacia el control, ¿no? A la vigilancia, como decía Foucault en su panóptico, ¿no? Sino más bien que sea un elemento que nos permita encontrarnos como lo estamos haciendo ahora mismo, que sea factible la conversación, el escucharnos, es algo que también nos humaniza y justamente las tecnologías pueden ocupar este asunto. Bueno, muy bien. Ahora, necesitamos o proponemos en este libro, quienes participamos como coordinadoras y como autores, el hecho de una ética pedagógica y uso crítico de tecnologías. Esto es fundamental. Por supuesto que el uso de la tecnología transforma la práctica pedagógica, pero no la sustituye, ¿no? Simplemente está siendo un recurso que nos permite desarrollar ejercicios que deberían, yo sé que hablar del deber ser es como difícil a veces, pero en este caso creo que no nos equivocamos, que deberían ir encaminados a la reflexión y a la contextualización de todas las personas que están interesadas en eh, formarse en el nivel profesional, ¿no? Principalmente, creo que es el tema, aunque por supuesto la tecnología puede ocuparse de todos los niveles educativos. Bien, ahora,
Desde la perspectiva crítica en la que nos posicionamos, necesitamos ir más allá del uso técnico, ¿no? Eso es fundamental, porque si no, nos volvemos instrumentacionalistas o instrumentalistas, perdón, y esto no es necesario que lo tengamos cuando usamos tecnología. Necesitamos también producir tecnología. Las TICAD buscan justamente este tipo de asuntos para aplicarlas en contextos específicos y, por supuesto, diferenciados. No queremos trabajar desde el tecnodeterminismo, como lo mencioné hace un momento, y esto va conectado con que no creemos en una solución universal, sino que los contextos son los que deben de dirigirnos, ¿no? Formación en el análisis ético. Pues sí, evaluar las tecnologías desde la ética pedagógica. Y esto es interesante porque en diferentes elementos de la formación inicial, lo ético no está tan bien configurado o no está suficientemente conceptualizado, ni mucho menos debatido. Y creo que el uso de la IA, de las TICAD, pueden ser un elemento que sumen justamente a este tema del debate ético, ¿no? Bien, ahora, algunos retos de esta profesionalidad o esta profesionalización docente en un mundo hiperconectado. Bueno, necesitamos construir, y también eso estamos proponiendo en el libro, docentes como guías reflexivos. Es decir, que ellos reflexionen su práctica, que ellos reflexionen desde elementos teóricos, epistemológicos, metodológicos, éticos, pero que también ayuden a quienes están formando a que hagan justamente lo mismo, ¿no? Me parece que en un contexto como el presente, en donde la identidad docente está transformándose, eh, este tema de la IA, de las TICAD, también permite y también está participando en una nueva construcción de una identidad docente. Competencias para el entorno digital, eso es fundamental, que alcancemos diferentes tipos de competencias para poder desenvolvernos mejor en este ámbito digital, que la pandemia de COVID, desafortunadamente, entre comillas, pues provocó, aceleró, ¿no? Digamos, este tipo de asuntos, pero quizás sin el acompañamiento, de ahí el asunto de lamentablemente, el acompañamiento que tendríamos que haber tenido o desarrollado para desarrollar ambientes digitales pues, más amigables. Eh, También necesitamos evitar las desigualdades o la profundización de estas. Es necesario, y es un tema bien interesante desde lo intercultural, que las tecnologías dejen de homogenizar culturalmente a las diferentes poblaciones o grupos de estudio, porque ya si un reto tiene la interculturalidad con relación a la tecnología es justamente superar este reto y una evaluación que esté centrada en la equidad. Esto es fundamental. Creemos que las tecnologías sí pueden ser utilizadas para evaluar, pero desde un elemento de la equidad, equidad de género, por ejemplo, ¿no? O la reducción de diferentes tipos de violencias. Bien, una vez dicho esto, que es como un preámbulo a lo que en general pretendemos, describo rápidamente cada uno de los capítulos, son 5, solamente daré elementos que me parecen estructurales de cada una de estas aportaciones. Este capítulo que construimos la doctora Elvia y un servidor, bueno, proponemos que este modelo SAMR, pues tiene, por supuesto, aplicación en el aprendizaje situado. Y aquí lo que hacemos es que, tomando en cuenta la primera edición del seminario de TICAT, eh, pues nos dimos a la tarea de reflexionar cómo fue el proceso que tuvieron las personas que asistieron y participaron en este primer seminario. Y en ese sentido, notamos una transición entre el uso de las TIC y caminar hacia el uso de las TICAD. En esta transición, algo que nos parece sumamente interesante es que la tecnología evidentemente requiere lo técnico, pero también requiere, y quizá más, lo emocional, ¿no? Esto fue lo que nos permitió hacer este análisis. Ahora, es cierto que esa transición de TIC a TICAD no ha sido suficiente. Estamos en proceso, pero creo que vamos bien encaminados, al menos con quienes participamos en la primera edición. Eh, Esto
también nos lleva a considerar que la participación crítica del docente es fundamental, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en varios, pero destacando principalmente valores pedagógicos, ¿no? O tecnopedagógicos, pero también desde valores éticos establecidos dependiendo de el ambiente o el tipo de IES en el que nos hemos situado. El capítulo 2 es un trabajo de una colega de la Universidad Iberoamericana que desarrolla un asunto metodológico interesante a partir de talleres biográficos y narrativos, que hay que decir que este tipo de investigaciones ahora mismo tienen una significancia mucho más importante que la que habían tenido en el pasado, y desde elementos teóricos propios del interacción simbólico de las narrativas docentes, desarrolló esta metodología para reafirmar identidad profesional docente. Partir de tres ejes teóricos importantes. Identidad, claro, que en lo personal, tanto identidad como cultura quizás sean los conceptos más complejos dentro del campo de las ciencias sociales, incluyendo, por supuesto, las ciencias de la educación. Experiencia, lo cual tiene muchísimo sentido porque hoy hablamos mucho más de la experiencia, de ahí el asunto de lo biográfico narrativo, que en el pasado, ¿no? Ahora es mucho más importante recuperar estas voces que tenemos o que hemos construido y, por supuesto, esta idea que ya les comentaba antes de la profesionalización como identidad y experiencia van ligadas a este. Ahora, el uso de la tecnología en este camino identitario es justamente desarrollar elementos que permitan sistematizar la documentación que las y los docentes desarrollamos permanentemente. No es que no tengamos materiales empíricos, simplemente que a veces no están sistematizados y eso pues limita mucho procesos de investigación y perspectivas reflexivas. El capítulo 3 nos lleva a desarrollar cómo fue el proceso de una investigación, sobre todo desde las percepciones estudiantiles. Las percepciones también son un elemento fundamental en el contexto actual como parte del abanico de los temas de investigación o de los conceptos que ocupamos para investigar. Y la pregunta que plantean las colegas y el colega que trabaja este artículo, todos de la Universidad Autónoma de Querétaro, es cómo estudiantes evalúan tecnologías inmersivas como la realidad aumentada. Y bueno, y la respuesta es que las colegas y el colega demuestran que hay un impacto positivo en la motivación y en la comprensión de las temáticas. Ahora, esto es interesante porque es cierto que en algunos campos del conocimiento la realidad aumentada puede ser más favorecedora que en otros, por ejemplo, en el caso de las enfermerías o de las ciencias médicas, o en el caso de las ingenierías y quizá en algunos otros ejercicios, pues eso puede ser un poco más complicado. Y aquí, digamos que tenemos dos, una propuesta y una conclusión, ¿no? La propuesta sería que necesitamos ajustar, adaptar contenidos de aprendizaje en función de las TICAD para integrar conocimientos teóricos prácticos relacionados con las tecnologías emergentes. Esto es fundamental, ¿no? Al menos para las autoras y el autor. Y digamos que algo que también es importante señalar es que pues es necesario seguir manteniendo, desarrollando cursos, talleres, seminarios, para que las docentes, los docentes desarrollen competencias que les permitan usar tecnologías como esta de la realidad aumentada. El capítulo 4, validación de competencias digitales docentes, que es un documento que fue escrito por colegas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lo que ponen es un instrumento para validar eh, eh, las competencias digitales, ¿no? Y eso es interesante porque nos comparten todo el proceso metodológico que la colega y los colegas desarrollaron, donde el coeficiente de capa de place pues, ha sido muy significativo para dar esto. Es un instrumento que pertenece a un proceso de investigación o a un proyecto de investigación mayor y que en esta entrega nos hacen el favor de compartirnos el instrumento validado
y nos cuentan cómo ha sido este caminar riguroso que permita tener un documento confiable a la hora de la evaluación de las competencias digitales docentes. Esto es interesante porque en la educación, perdón, en la legislación mexicana, las TICAT son parte, ¿no?, de la agenda educativa y creo que aún estamos un poco atrasados en la aplicación, en las IES, me refiero, de las TICAT principalmente. Para cerrar con los capítulos, tenemos el último capítulo, colegas de la Universidad de Guerrero, que eh, están interesados en desarrollar modelos de innovación educativa para un posgrado de ingeniería. Es decir, como podemos observar, la innovación educativa pues toca a todos los campos del conocimiento. Y bueno, aquí se adaptan diferentes enfoques, pero y eso es lo más interesante, fomentar un enfoque interdisciplinario. Es decir, sí es cierto, sin ingeniería el posgrado, pero buscan comunicar con otras ciencias y disciplinas, lo que hace pues, más enriquecedor el posgrado formativo. Aquí sostienen las autoras del autor que hay una necesidad muy relevante de la planificación contextual, ¿no? Es decir, eh, Ángel Díaz Barriga decía en una conferencia una vez que el formato mata, ¿no? Y en cierta medida creo que eso se puede aplicar muy bien con este ejercicio, ¿no? Cada contexto es distinto, las necesidades, los objetivos, las personas que participan o interactúan en la formación, sin importar el rol que tengan, pues son distintas, tienen saberes específicos, intereses, necesidades, etcétera, ¿no? Y digamos que para terminar el análisis del capítulo 5, pues es necesario tener el apoyo institucional para respaldar ese tipo de actividades, porque si bien es cierto, podemos hacer esfuerzos individuales o colectivos, el respaldo siempre de la institución en la que pertenecemos o respaldos interinstitucionales, pues hacen mucho más fácil el tránsito. Bien, dicho esto, lo que a mí me parece que podríamos ir concluyendo y cerrando esta parte es que necesitamos gestionar para la colaboración interinstitucional y tecnológica. Un poco lo que hemos hecho nosotras y nosotros en el seminario ha sido justamente eso, ¿no? Desde lo interinstitucional, cómo podemos colaborar en la gestión de espacios, en la gestión de publicaciones, en la gestión de formación de colegas que han confiado en el seminario y ahora que esperamos en el libro para actualizarse, formar, pero siempre dirigidos hacia la profesionalización. Necesitamos entonces fortalecer las coordinaciones interinstitucionales. Las redes de investigación puede ser un camino a esto. La creación de plataformas colaborativas también es muy importante porque es cierto, he dicho que cada contexto es distinto, pero sí que podemos desarrollar plataformas en donde podemos alimentar diferentes herramientas, por ejemplo, ¿no? Fomentar la innovación educativa es fundamental y algo que creo que también estamos todavía un poco en un área de oportunidad es el de compartir aprendizajes concretos, ¿no? Esto es fundamental porque eh, mientras socialicemos más y de mejor manera esos aprendizajes, podemos caminar mucho más seguros y seguras en el trayecto que nos corresponde a nosotros con relación a las TICAD o de la I en particular, ¿no? Otros dos elementos importantes tienen que ver con la construcción colaborativa de estrategias pedagógicas. Por supuesto, esto es necesario, ¿no? Hay ejercicios de de planeación o planificaciones colaborativas, colectivas, pero necesitamos que eso se fortalezca más, perdón, y la generación de entornos reflexivos también es muy importante, ¿no? Porque al final los docentes, no importa de qué IES o de qué nivel nos estemos desarrollando profesionalmente, necesitamos siempre regresar a la reflexión de la práctica. Bien, ahora, algunas reflexiones que me parecen buenas sobre la mesa, el texto, el libro que estamos presentando hoy, es, bueno, desafíos frente a la formación tradicional. Ese es muy, muy importante, ¿no? Porque es cierto, muchos de quienes participamos en las IES no fuimos formadas o formados para ser docentes, sino que lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Con el paso del tiempo
y a veces esta formación continua no ha sido acompañada o no lo suficiente para adecuarnos a los tiempos que corren. Esto nos lleva al siguiente tema, que es la ética y la responsabilidad pedagógica. Somos responsables pedagógicos de futuros profesionistas y eso nos conlleva sí o sí un planteamiento ético fundamental que creo, repito, ha sido poco reflexionado y debatido. La centralidad de la reflexión sistemática, eso es importantísimo, ¿no? Porque la investigación es muy importante, pero muy bien, ¿qué es lo que podemos reflexionar a partir de las investigaciones o de las intervenciones que podamos hacer, ¿no? La reconstrucción de la identidad docente me parece central también porque es cierto, bueno, al menos a mí me lo parece, que estamos ante un cambio, ¿no? De la identidad, no solamente porque socialmente la docente, el docente ha perdido digamos, una especie de credibilidad, una valorización social, sino porque sí se están planteando, al menos curricularmente o del discurso, un docente distinto al que teníamos hace algunas décadas. Y bueno, por supuesto, un reto es formarnos, acompañarnos, escucharnos para un mundo hiperconectado que no podemos negar que existe, no podemos aislarnos de este mundo y necesitamos pues actuar en él. Muy bien, Elvia, con esto termino yo la presentación. Creo que me llevé el tiempo que habíamos acordado, más o menos. Y entonces, pues adelante con el resto, dejo de compartir y te escuchamos, Elvia. Sí, muchas gracias. Gracias, Oscar. Pues en esta primera parte, como lo pudimos ver, Oscar nos llevó a conocer un poco más esta propuesta que se hizo desde una red interinstitucional que se llama TICAT para la práctica docente universitaria, la cual también está abierta, al igual que la comunidad CUDI de IA en educación, por si quieres unirte. Ahí en el chat he compartido dónde puedes registrarte y con gusto también integrar esto que decía Oscar, ¿no? Procesos de colaboración, de reflexión, pero ya de carácter interinstitucional. Ahora, este libro y esta red surgen por esa inquietud de que, bueno, está el término TICAT, pero no hay planteamientos, o no, al menos nosotros como integrantes de la red, no encontramos planteamientos de fondo que nos ayudaran a concretar esto en la práctica. Entonces nosotros construimos los planteamientos en la práctica. ¿Y qué tiene que ver esto con IA? Pues muchísimo, porque también valdría la pena ver si estamos considerando a la inteligencia artificial generativa como un asunto aparte o si podemos integrarla dentro de esta perspectiva de las TICAT que estamos planteando como tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. Y este planteamiento pues lo estamos haciendo como país. Ahora, esto que dice Oscar y el etos que hemos estado compartiendo tanto de la red como del libro, aunque va dirigido para nivel superior, yo sí quiero invitar a todos los colegas de otros niveles educativos a que lo descarguen, lo revisen y que vean que, por ejemplo, todos estos planteamientos no son exclusivos de este nivel. Lo puedes aplicar en tus diferentes niveles educativos. No estoy diciendo que en todos los contextos, por ejemplo, vayamos a trabajar realidad aumentada, pero sí algunos de los elementos que vienen en los diferentes capítulos y que hablan no solamente de tecnologías, y aquí quiero hacer mucho énfasis en el planteamiento que nosotros traemos. Vamos más allá de las tecnologías y estamos apostándole a las metodologías, a esta integración metodológica en experiencias formativas y contextualizadas, situadas. Y esta integración metodológica no es posible si no tenemos fortalecida la identidad y práctica docente, que es uno de los aspectos que también trabaja en el libro la doctora Macarena de Mateo de la Ibero, y que nos muestra cómo estos caminos identitarios pues también se pueden construir con tecnologías. En este cuadro que observas en tu pantalla, hay un planteamiento de cómo nosotros, en este caso, Oscar y yo, fuimos analizando todas las evidencias que tuvimos en esta primera edición del seminario, lo cual nos permitió ver estas transiciones de las tecnologías como instrumentos, centrándonos en manejar y usarlas,
a estas tecnologías como aprendizaje y conocimiento, centrándonos ya en una aplicabilidad en procesos de enseñanza y aprendizaje, pero sin que necesariamente haya una orientación metodológica. Y estas tecnologías de empoderamiento y participación, centrándonos en espacios en donde se puede ejercer agencia, participación individual y colectiva, y qué tan necesario también es que veamos en conjunto todo esto y no solamente vincularnos a estas cuestiones instrumentalistas. Ahora, este punto que también quiero compartir con ustedes, porque vamos a hacer un par de ejercicios que vamos a dejar aquí en la sesión para que ustedes puedan emularlos o hacerlos y compartirnos si les es posible, es que en todos los discursos educativos hablamos de formación integral. Y cuando hablamos entonces de formación integral, independientemente de que estemos trabajando con TICAD, de que posiblemente el término no nos lo hayamos apropiado y estemos utilizando el término TIC, pero orientado a la educación, y ahora con la IA, pues no solamente hablamos de trabajar los procesos cognitivos de la persona, hablamos de trabajar también y reconocer la corporalidad como este envase que nos posiciona frente a nosotros, frente al mundo y frente a los demás seres vivientes. Hablamos también de reconocer una dimensión espiritual que es la que nos da sentido y significado de vida, una emocionalidad que es la que también permea en nuestra razón, en nuestras interacciones y en estos procesos de socialización. Lo que yo te voy a invitar, además de leer este libro, es que tú pienses como profesor, profesora o cualquier rol que asumas en este mundo educativo, que en el caso de la IA, ¿qué tanto estamos diluyendo o qué tanto estamos aprovechando estos aspectos en nuestra formación y desarrollo integral? Ahora, esto nos ocupa y preocupa porque hay un estudio que se llama Being Human en el 2035, o ser humano en el 2035, cómo estaremos cambiando en la era de la IA. Y se hizo un estudio de expertos sobre algunos aspectos o tendencias que, según estos expertos, hay que leer completamente el estudio, no digo que lo demos por certero, pero hay otros estudios que también ya han alertado sobre estas pérdidas cognitivas o estos déficits o deudas cognitivas, pero a mí me preocupan también más estos aspectos donde la integralidad de la persona se va diluyendo. Checa, por favor, estas gráficas que aparecen en esta primera parte, en donde hay una percepción de los expertos que bajo estos términos en este estudio tienen visiones más negativas que positivas sobre ciertas capacidades humanas que van a verse afectadas con el uso continuo de IA. Y aquí tenemos, por ejemplo, las que son más críticas, de mayor a menor, la capacidad y la disposición de pensamiento profundo acerca de conceptos complejos. Chécate cómo las percepciones del 50% de los expertos no nos auguran como que muy buenos resultados hacia los próximos 10 años. Checa cómo también este aspecto de la inteligencia social y emocional, la confianza en nuestras propias habilidades, que sería esta percepción de autoeficacia, o por ejemplo, esto que decía, que mencionaba un poco Oscar, ¿no? Esta parte de la homogeneización cultural también impacta en la confianza en los valores compartidos, en las normas culturales y estas cuestiones que ya están dando también resultados no tan positivos para el bienestar del ser humano, ¿no? El bienestar mental, la empatía y la aplicación de juicio moral, la agencia individual, la habilidad para actuar de manera independiente en el mundo, la concepción identitaria, el significado y propósito de vida. Y te voy a regresar un poco al cuadro anterior. Checa cómo todos estos aspectos de la formación integral que están en el discurso y tal vez, eso te lo dejo para ti, tal vez no en la práctica del todo, están siendo invadidas y están siendo pues evidenciadas por estas emulaciones en las interacciones que tiene la IA. Entonces,
Checa, por ejemplo, que la metacognición como la habilidad para pensar analíticamente acerca de nuestro propio proceso de pensamiento, pues también es una habilidad en riesgo. Y hay otras que curiosamente, enarbolando lo que dice la primera, ¿no? Están siendo percibidas más positivas que negativas. Por ejemplo, la curiosidad y la capacidad de aprender, al tener quizá un sistema de IA, pues podamos preguntarle de todo, pero ojo, eso no significa que creamos en todo. La toma de decisiones y la resolución de problemas, quizá con el apoyo y la inmediatez de las respuestas, pero repito, hay otras condiciones que tal vez no se están considerando, y la capacidad de innovación, de pensamiento creativo e innovador. Entonces, esto lo dejo a modo de reflexión, si quieres puedes buscar el estudio en internet, pero me parece que entonces es importante entender varias cosas. Primero, que por ejemplo, cuando hablamos de pensamiento crítico o capacidad crítica, no estamos solamente hablando de una dimensión cognitiva de la persona, estamos hablando de una capacidad en el cual las personas invertimos cuerpo, espiritualidad, emocionalidad y socialización. Y si nos vamos, por ejemplo, a la lectura que hace Raquel Glassman, que es una doctora que tuve la fortuna de ser su estudiante en el doctorado, cuando estábamos en el doctorado en pedagogía de la UNAM. Ella trabajaba mucho en la parte de capacidad crítica cuando estaba como profesora. Ella establece que la capacidad crítica son las posibilidades que nosotros como personas tenemos y que rebasan estos planteamientos teóricos y que son vías para afianzar nuestros criterios, para afianzar razones y objetivos en nuestro actuar, emitir valoraciones, patrones, reglas, convenciones. Entonces, todo esto parte de nuestra forma de ser, estar, comunicarnos, entender la IA, ver qué hacemos, ver qué no hacemos. Entonces, ahí te va. Podemos tomar muchos cursos sobre IA o incluso sobre técnicas de prompteo, pero estas van a ser, pues, quizá muy, muy por encima si no ponemos la integralidad de la persona y toda esta complejidad que nos encierra como seres humanos en el camino. Y a eso le estamos apostando con TICAT, a meter una metodología o esta visión holística también de la persona, no determinista de las tecnologías, y ver cómo también, citando la comprensión, que es uno de los saberes que dice Edgar Morin que hay que enseñar para la educación del futuro, pues hablamos de la comprensión no solamente como una comprensión intelectual, y eso quizá como escuela, como institución formativa, es en lo que le hemos apostado en demasía. Morán habla de la comprensión intelectual y de la comprensión humana intersubjetiva. Y él dice que precisamente esta, la comprensión humana intersubjetiva, es una de las más necesarias y también, complejas. Y comprender, por ejemplo, intelectualmente es aprender en conjunto, asir en conjunto. El texto, su contexto, las partes, el todo, lo múltiple, lo individual, nos regresa de nuevo la pelota a la educación integral. Y ahí yo te invitaría, por ejemplo, a revisar qué tanto estamos trabajando desde nuestras trincheras educativas, esta parte de la comprensión humana subjetiva e intersubjetiva, porque desde que estos sistemas aparecen y nos muestran un mundo ideal donde no hay contradicciones, donde se confirman estos sesgos que tenemos en las interacciones, pues entonces están captando la atención de esta comprensión que podemos tener con un sistema y no podemos tener en una interacción maestro-alumno, en una interacción colega-colega, en una interacción incluso hasta de amistad o de relación amorosa. Chécate este documental de Deutsches Well que se llama El amor ideal, donde, aunque lo presentan en un contexto europeo, pues no creo que diste mucho de lo que está pasando en nuestros diferentes contextos, donde la soledad va en aumento, paradójicamente en un mundo cada vez más hiperconectado, cada vez más conectado a lo digital y más desconectado de las interacciones humanas. ¿Eso cómo lo estás abordando en tu clase? ¿Cómo lo estás trabajando? Si eres maestro o maestra de educación básica, ¿cómo estás
formando a estas personas que están naciendo ya en estos mundos y que quizá no conocieron la parte más analógica que nos tocó vivir, ¿no? El de escribirnos cartas, el de estar sentados a lo mejor en la mesa sin ningún dispositivo porque no había. ¿Cómo puedes tú trabajar esto sin necesidad de meter a los niños de preescolar a que usen IA? Creo que esas son algunas de las preguntas que la última parte, cuando Oscar hablaba de la ética pedagógica, creo que vale la pena también traducirla en los diferentes niveles educativos. Ahora, en esta última parte, te voy a invitar a hacer unos ejercicios sobre algunos aspectos con IA que yo consideré que pudieran ayudarnos a cuestionarnos estos aspectos de formación integral. Ojo, no es algo que yo esté planteando que así hay que hacer los prompts, pero tomé algunas técnicas de prompts que tú puedes mejorar, criticar, destruir y reconstruir, pero quiero que veamos cuatro aspectos. Manipulación afectiva, diálogo emulado, emulación de personas y apoyo metacognitivo. Algunos aspectos quizá planteados de manera constructiva, pero quizá en tu experiencia encuentres algunos aspectos cuestionables que te invito a compartirnos. Para esto, te voy a invitar a que me acompañes con estas cuatro técnicas de prompteo. Ojalá nos dé tiempo para las cuatro técnicas, porque me quedan pocos minutos, pero al menos las primeras tres yo creo que sí las vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar con la primera técnica, que es la técnica input-output, que es un planteo muy sencillo y que elegí para algo que cada vez más hemos encontrado en los diferentes proyectos en los que estamos involucrados y hemos ido a campo a trabajar. Y es que cada vez más se da en el estudiantado y en algunos que otros colegas profesores, pues estas cuestiones de interpelar a la IA a que nos hable de una cierta manera. Entonces, te voy a invitar a que con este prompt, input-output, por ejemplo, este prompt es muy simple y por eso precisamente es el que emula mucho esta parte. Mira, te lo comparto en el chat para que lo puedas visualizar y lo puedas probar. Y yo esperaría que también me compartieras, mira, aquí está nuestro libro, me compartieras, por ejemplo, tus resultados. Mira, yo se lo voy a poner a Gemini. Ay, permíteme porque tengo este problema. Ahí está. El prompt es muy sencillo, habla cariñosamente como si fuéramos novios utilizando este nombre. Incluso le puedes poner hasta tu nombre, ¿no? Y vamos a ver las respuestas de la IA, ¿no? Ay, mi cielo. Yo le dije que me dijera mi cielo. Me encanta que me pidas que te hable con tanto cariño. Dime, ¿qué has estado pensando? Cuéntame todo lo que te tiene ocupado, o mejor aún, dime algo bonito para empezar bien el día. Te escucho, mi amor. Siempre estoy aquí para ti. Oscar, te voy a comprometer a ver qué tal te fue a ti y quiero que identifiquen desde la capacidad crítica y desde la integralidad cuáles son estos sesgos o riesgos de este tipo de prompts que aquí lo vemos un poco, a lo mejor, si lo quieres ver a chiste, a juego, pero no es así. Lamentablemente, estos prompts están cautivando o estas interacciones están cada vez más cautivando a las personas. Entonces, no sé si aquí, por ejemplo, Jazmín nos dice, cuéntanos, Jazmín, esta parte, ¿qué te remite? O sea, a ti como persona que recibes a lo mejor este tipo de interacción, pues, ¿cómo te hace sentir? Porque, por ejemplo, aquí veo que dice tu prompt, a veces la vida se siente como esas clases de metodología donde todo es caos, pero luego apareces tú y de repente hasta el muestro estratificado tiene sentido, me das calma. No sé si es parte de las interacciones que realizas con IA, hacerle consultas sobre trabajos de investigación. Jazmín, si nos compartes por favor ahí en el chat, sería de mucha utilidad. Y pues, Oscar, no sé si tienes algún comentario al respecto de este primer prompt para que veamos cómo se da esta manipulación afectiva. Sí, gracias, Elvia. Bueno, a mí me parece que está en el fondo del ejercicio que has colocado, pues esta idea del amor romántico, ¿no? Que es peligroso porque el amor romántico, pues es el telón de fondo de muchas de las violencias que padecemos, particularmente las mujeres, ¿no? O en mayor proporción las mujeres. Y creo que es un riesgo, ¿no? Además, hay,
por ejemplo, esto de siempre estoy para ti, ¿no? De achacarle quizá a la persona, a la mujer, ¿no? Estos cuidados, ¿no? Que no son, digamos, obligaciones, no son naturales, sino que son construidos socialmente. Y entonces creo que ese es parte del riesgo, ¿no? De este tipo de asuntos. Ahora, yo he leído algunas cosas y he visto algunos documentales en el que las IAs, como ChatGPT y otras, cuando son temas un poco complejos, socialmente hablando, quizá en lo técnico puedan ser mucho más eficientes en la respuesta, tienden a irse hacia los extremos, ¿no? Es decir, ideológicamente, pienso, por ejemplo, ¿no? No es casual que la ultraderecha global, principalmente europea, pues esté reclutando jóvenes que han ocupado o ocupan permanentemente la IA, ¿no? Y se han hecho estudios entre la relación entre estas dos instancias, la IA y las propuestas ultraconservadoras. Entonces Ujú. yo diría esto, Elvio, por lo pronto. No, pues muchas gracias. Y fíjate que quizá el iniciar, como bien lo comentas, un diálogo así, ¿no? De pensar, bueno, habla cariñosamente, de repente, al entrar en ese diálogo, en esa relación, entremos ya con estas cuestiones. Me llama mucho la atención lo que dices también, es un riesgo, pero también lo que dice Jazmín, ¿no? O sea, en el chat, que toma parte ya de sus interacciones y de su conocimiento como profesora de metodología y le arma pues todo un escenario que puede, que tiende a ser como que para que te enganche, ¿no? Gracias, Entonces, ya puedo ahí hablar. es donde nuestra capacidad crítica esté. Adelante, Jazmín. Sí, me llama mucho la atención este concepto de la IA. Realmente yo sí le he puesto a mis alumnos ejercicios en metodología de la investigación para usarla, porque la usan, porque no puedo decir no la usan y le detectan los trabajos, ¿verdad? Entonces prefiero guiarlos a que la usen. Pero este aspecto me parece muy importante, porque aquí me dice que aparezco yo y ya tiene sentido su vida, como si yo estuviera hablando con mi amor o mi pareja, o pues sí es fácil que una persona que está sola, que se siente sola, pues siga interactuando para sentirse acompañada, entendida, y pues no es nadie, ¿verdad? Qué importante es este aspecto. Gracias. Gracias, Jazmín. Y yo me imagino no solamente a las personas que vivimos solas, sino también, por ejemplo, me imagino a un estudiante de secundaria o incluso de primaria que por alguna situación está viviendo, a lo mejor en un contexto que lo ha forzado a estar en soledad, porque vive en un contexto muy hostil, porque quizá no tiene buena relación con sus papás, porque quizá sufre de acoso escolar. Entonces vean la importancia de promover, de visibilizar estos posibles diálogos, de trabajar con nuestros grupos los sesgos, de sobre todo fortalecer nuestras interacciones humanas y que también nos demos cuenta de qué está pasando con estos diálogos que estamos emulando. Oscar, dame nada más oportunidad de compartirles el siguiente prompt y para que nos dé oportunidad de ver otros dos y adelante en lo que les comparto el prompt. Gracias. Sí, adelante, Oscar. Sí, gracias. También me parece interesante mencionar, hay que estar pendientes de lo que sucede con las poblaciones más jóvenes, ¿no? Se han hecho investigaciones y han dado resultados sobre los jóvenes y las jóvenes de 18 a 25 años. Una muy buena parte de ese sector está seguro o seguras que la violencia de género no existe, ¿no? Y entonces uno encuentra respuestas como el chat o como lo que estás haciendo ahora en Gemini pues parecería que no hay violencia, ¿no? Ujú. Aunque sí existe en el trasfondo las responsabilidades que se van más hacia un sector que hacia el otro, ¿no? Entonces creo que también eso es necesario. Ujú. Y fíjate que precisamente con esto que me dijiste, nuestro siguiente prompt, que es un prompt del tipo, cadena de pensamiento, el prompt de la cadena de pensamiento parte de este input, que en este caso, bueno, aquí en los prompts hay estructuras y hay técnicas, estamos viendo técnicas.
En el input estamos poniendo un poco del contexto y el rol. Eres un facilitador socrático que guía a un estudiante a través de un proceso de pensamiento crítico sobre un tema complejo y le estamos diciendo que emule un diálogo socrático donde me haga preguntas estratégicas para llevarme a examinar mis propias suposiciones. Ahí se van a ver quizá también visibilizados mis propios sesgos. Vamos a evaluar la evidencia y todos estos elementos van como a la parte de los niveles de los pensamientos, voy a poner comillas a pensamientos que yo estoy queriendo inferir en la IA. Entonces, vamos a ver qué resultado nos da. Yo el tema que le puse es precisamente el que me acabas de decir, violencia de género, ¿va? Le voy a poner en internet. Este es mi tema desencadenante y lo puse tal cual, ¿no? Le puse pensamiento 1, 2, 3, 4. Vamos a ver qué nos pasa. Te invito, ya te lo compartí en el chat, colega, te invito a que lo pruebes y que también pues nos pongas. Por ejemplo, lo primero que hace, como va a ser un diálogo, es primero describir un ejemplo concreto de lo que consideras que encaja en esta categoría. ¿Qué está haciendo? Pues indagando qué significa para mí la violencia de género en Internet. Entonces, si me ayudas con un ejemplo, Oscar, no vamos a hacer todo el diálogo. El hecho de postear una imagen de una mujer, o bueno, más bien el hecho de grabar, más bien, de grabar y difundir, ¿no? Y difundir la imagen de una persona, ya sea hombre o mujer, sin su consentimiento. No quiero decir que eso sea, o sea, completamente, o puede ser que sí. Y entonces aquí ya me invita a profundizar y si tú observas, como le fuimos poniendo algunos elementos, pues me invita a dar respuestas. Quizá este ejercicio, yo te invitaría a que antes de pensar hacerlo con la IA, lo hicieras primero persona a persona, pues el diálogo socrático, pues es un diálogo pensado en persona a persona y que compararas después cuáles son las sensaciones que te da el tener a una persona enfrente y hacer ese diálogo con él y pues contrastarlo con lo que dice la IA. Incluso los propios sesgos, o sea, que hay de nosotros cuando nosotros posiblemente damos por normalizadas muchas cosas y no nos damos cuenta de ellas hasta que ya las vemos escritas o hasta que alguien más nos dice, no, eso no es normal, no es normal el hecho de pensar qué chistoso compartir, no sé, la imagen de una persona hecha meme, cuando lamentablemente quizá son cuestiones que ya hemos normalizado y que a veces necesitamos un sacudón para darnos cuenta de eso. No sé si tienes algún comentario sobre esto, creo que tenemos en el chat algo. Y dice, hay mucha gente que solo habla con IA, incluso se atienden en asuntos de salud mental. Fíjate que también esa parte es algo que pues hay que también profundizar en estas cuestiones de investigación, ¿no? O sea, cómo se está utilizando la IA. Se dio mucho el planteamiento de los chatbots, por ejemplo, para acompañar estudiantes y nos comentaba Pablo, Pablo César Hernández Cerrito, en la primera sesión que tuvimos de este seminario, cuando él desarrolló el chatbot, que uno de los aspectos que más valoraban los estudiantes pues era ese forma de dirigirse del chatbot hacia ellos, donde los hacía sentir validados, considerados, y aquí por eso les digo que vale mucho la pena hacer estos ejercicios en compañía, analizar qué está pasando y sobre todo cómo podemos atenderlo desde nuestros espacios. Voy a cerrar con este prompt para que tú veas también esta emulación de personas. Y en la emulación de personas, en este prompt, te estoy invitando a que, por ejemplo, le pidas que actúe como un moderador de un debate de dos expertos sobre un tema complejo. El tema complejo, querido colega, puede ser el que tú quieras. Y eso también, por ejemplo, me imagino para las clases de Yasmín,
que es profesora de metodología, que puede ser en algún momento dado de utilidad, ¿no? Ver dos planteamientos teóricos sobre un problema le puede ayudar a lo mejor al alumno a comprender y tomar decisiones sobre qué marcos teóricos o qué marcos metodológicos, por ejemplo, trabajar. Pero aquí quiero que veas, el input aquí está. La primera cadena de pensamiento es que cada experto tiene una perspectiva o metodología diferente. El objetivo no es ganar el debate, sino llegar a la conclusión más sólida y matizada mediante la contrastación crítica de razonamientos, lo que sería una especie de triangulación entre comillas. Y aquí quiero que veas que hay diferentes rutas en los recuadros de color gris que representan las cadenas de pensamiento que va a seguir cada experto. Si aquí fueran 3 expertos, cada uno de estos serían diferentes cadenas de pensamiento porque va a hacer su contrastación, planteamiento, contrastación y síntesis. Entonces, aquí ya le puse algunos elementos como, usa etiquetas como razonamiento de experto A, razonamiento de experto B, resume los puntos y aquí, por ejemplo, dentro del prompt hay algo que se llama votación mayoritaria, que es lo que sería como que lo que hay de mejor acuerdo, ¿no? O sea, entonces te comparto el prompt por si deseas trabajarlo y te pediría, Oscar, que por ejemplo dijéramos algún tema igual o incluso viendo que también tenemos a colegas del área de la salud por acá, creo que uno de los aspectos que podríamos plantear en este prompt podría ser la práctica clínica, ¿no? Con el apoyo de IA. A ver, entre sobre el tema de la, o más bien de la enseñanza de la medicina o de la enseñanza y aprendizaje de la medicina con apoyo de IA. Y le vamos a poner generativa, específicamente. Entonces, así como podemos poner este planteamiento, lo puedes aplicar quizá con tus estudiantes para que también ellos tengan un planteamiento, pero igual, me parece que aquí primero hay que hacer el debate, quizá puede ser antes o después, depende de lo que lo quieras proponer, pero también aquí hay que identificar mucho estos sesgos, estas alucinaciones o también nuestras propias creencias, o que aquí hay que sustentar incluso hasta esta cuestión espiritual, ¿no? ¿Cuál es nuestro ethos, como en este caso profesional de la educación o de la formación médica, o nuestro ethos como profesional o como investigador, esta parte emocional, espiritual o incluso esta parte corporal? Cuando estamos hablando de una práctica eminentemente humana que atañe a nuestra salud física y de manera integral, pues hablamos que la salud no solamente es física, también tiene muchísimas vertientes. Entonces, mira, aquí nos pasa el razonamiento de experto A desde una perspectiva pedagógico-crítica, que es algo que aludiste mucho también, Oscar, y nos pasa el análisis del experto B, que es de una perspectiva tecnológico-adaptativa, ¿no? Entonces, aquí pues vemos las posturas. Yo te invitaría a que hagas el ejercicio con tus elementos y aquí vemos los resúmenes de puntos clave, las áreas de acuerdo y las partes de desacuerdo, ¿no? Los tipos de desacuerdo táctico-filosófico y ahora sí, finalmente, la síntesis. Entonces, aquí el punto es, no ocupes el prompt para resolver, ocupa el prompt para analizar y el punto es, métele una metodología de las que estás utilizando como parte de la experiencia de formación en TICAD. Entonces, creo que aquí estamos probando que las TICAD no solamente son tecnologías de información y comunicación, sino con estas visiones y con todas las posibilidades que dentro de nuestra práctica podemos hacer con el prompt, pues seguramente vamos a tener pues muchísimos recursos y habilidades también que le apuesten a estos aspectos que están siendo pues distópicos para el 2035. Y finalmente te voy a invitar a que en este link de nuestra página del Grupo de Inteligencia Artificial en Educación
crees tu cuenta y te registres como miembro de nuestra comunidad. Va a ser sin duda un gusto recibirte, aprender contigo y de ti y sobre todo también que participes en los diferentes eventos que tenemos. Voy a dejar de compartir para postearte la dirección porque pues es un grupo que también multidisciplinar, y multifacético, interinstitucional y con muchas visiones y oportunidades que queremos compartir con los diferentes niveles educativos. Y pues en ese sentido, no sé, Oscar, si tú quieras plantear algo ya para cerrar esta presentación y dar paso a algunos comentarios como los de Yasmín. Justo ahora lo comento, Yasmín, muchas gracias. Entonces, ¿quieres comentar algo para cerrar? ¿Con qué nos quedamos con este ejercicio y nuestro planteamiento sobre TICAT para los colegas que ya estamos cerrando en esta mañana? Gracias, Silvia. Bueno, primero, creo que hacer comunidad es muy importante porque nos permite intercambiar eh, ideas, problemáticas y también resultados o soluciones, ¿no? Que pueden adaptarse. Eso me parece fundamental. Creo que en lo que nos has compartido de esas técnicas de prompteo es importante. Hay que tener cuidado, este asunto ético, ¿no? De no creerle todo lo que dice la IA, tener cuidado. Y me parece que sí que puede ser un elemento necesario para profundizar en el debate, ¿no? Hay formaciones disciplinares como la filosofía que están justamente preparados para debatir y creo que ese es un déficit de muchas formaciones profesionales. No estamos formados para debatir, ¿no? Es decir, los argumentos de las diferentes posiciones y creo que la IA puede ayudarnos justamente a esto, ¿no? Yo he puesto un comentario mientras estabas terminando el ejercicio, Elvia, y creo que si la IA la alimentamos con posiciones que conocemos, son reales, de diferentes autoras, autores, tendríamos quizá mejores resultados, porque además no dejas de dialogar con personas, ¿no? Es decir, quizá un Piaget, un Laszlo Amigos que no están vivos actualmente, pero sí que su obra está presente en diferentes dimensiones. Creo que por ahí podría ser también interesante esta posibilidad. Y agradecer el espacio, Elvia, y también a las y los colegas que nos han acompañado ahora. Y pues ahora pasamos a las preguntas, comentarios, etcétera. Gracias. Pues daríamos como un par de minutos, perdónenme, pero siempre el tiempo es nuestro enemigo, pero no queríamos dejar de lado, pues también que no solamente se quedara esto en presentamos el PowerPoint y ya. Y por ejemplo, Yasmín nos comenta que realizó ese diálogo, o sobre expertos, sobre cambio climático y lo que le presentó fue muy interesante. Gracias, Yasmín. Quizá pensar en estos paradigmas de la complejidad, ¿no? Cuando resulta muy complicado, no complejo, muy complicado traducirlos a la práctica, quizá esto pudiera ser una primera aproximación para estudiantes que quizá no han comprendido esta forma de. ¿Cómo lo escuchas? Muy bien, me parece muy interesante. Te quiero comentar que todavía me habló como mi cariño. ¿Sí me escuchas? Mi cariño, te voy a explicar, Sí. y ya puso todas las tres formas que se le solicitaron. Y sí, me pareció realmente muy interesante. Yo nunca lo había utilizado de esta manera. Y bueno, creo que los estudiantes tienen que aprender a manejarlo. Y, no, y como dices, no creer todo y sobre todo en temas personales hay que tener mucho cuidado. Muchísimas gracias, Yasmín. Gracias. Gracias por esta posibilidad. Y bueno, si no hay algún comentario más, les invitamos a considerar registrarse en la comunidad de IA y estar pendientes porque para el próximo año este seminario sigue y esperamos ampliar el espectro de invitados, de invitadas que van a contribuir precisamente a esto, ¿no? Y pues con este comentario que nos postea Oscar, que es necesario conocer los protocolos de uso y consulta de la IA y pidiéndoles también a todos y a todas si nos pueden apoyar abriendo sus cámaras para una foto del recuerdo, a pesar de que estamos a distancia, pues una foto de nuestra humanidad. Pues les agradecemos mucho la presencia en este seminario y les garantizamos que el próximo año también estamos apostándole a esta visión interdisciplinaria en estas experiencias. Adelante, Marta. Gracias, Elvia. Hago el conteo. Veo que continúan habilitando sus cámaras.
Perfecto. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Coral Castillo ya no alcanzó, pero bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el año que entra. Bendiciones para todas y todos. Hasta luego. Hasta luego. CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros. Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI. Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación. Para obtener economías de escala en la conectividad, solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración. La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía. CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados. Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas. BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo. La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia. Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas. Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios.
Remeri es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Model SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado. Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6, redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad, videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast, astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR-GUM, estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora, Red LaTeMX, física de altas energías, Remeri, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía. NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana. Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo. Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas. Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI, a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región. La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región. Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.